Hola y bienvenidos al podcast para cafeterías. Soy Víctor Olave, autor del libro Cómo iniciar tu propia cafetería y fundador de Café La Finca. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos estrategias, consejos prácticos y las últimas tendencias del mundo del café y las cafeterías. Este podcast está pensado para inspirarte, guiarte y ayudarte a construir cafeterías exitosas que conecten con su comunidad, pero además sean un verdadero orgullo para ti. Gracias por acompañarme en este viaje cartero. Ahora los invito a disfrutar el episodio que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a este capítulo nuevo que tenemos del podcast para cafeterías. Aunque no lo crean, ya estamos en el capítulo 8 de esta primera temporada y sigo estando muy agradecido, muy feliz por la respuesta que estoy teniendo de cada uno de ustedes, ya sea los comentarios, los mensajes que me hacen llegar por las redes sociales, haciendo obviamente alusión al contenido que estamos compartiendo y que estoy feliz de que le esté sirviendo para sus actuales o futuros proyectos. Y también, obviamente, bienvenida las recomendaciones que también me han hecho llegar acerca de nuevo contenido que les gustaría ver en este podcast y que seguro lo van a tener porque todo lo que les pueda ayudar a mejorar su tasa de éxito, a bajar los riesgos de un proyecto tan lindo como son las cafeterías, lo vamos a hacer. Bueno, y como en la estructura siempre de cada capítulo, vamos a abordar dos temas en este episodio. Uno, primero vamos a estar comentando acerca de una etapa súper crucial en el momento de armar una cafetería que tiene que ver con la construcción, así que obviamente harto que tenemos que conversar, recomendar, y obviamente hablar de las experiencias que significa construir tu cafetería. Y al final del capítulo vamos a estar hablando de una tendencia que más que tendencia ya es una realidad acerca de la retransformación de kioscos, sí, esos kioscos de diarios, de revistas que probablemente tú tienes en tu ciudad, en ciertas avenidas, en ciertas calles, cómo se han ido retransformando en cafeterías, en puntos de café en la ciudad y obviamente todo el impacto positivo que está generando, ¿ya? Así que bueno, sin más preámbulos, como siempre, vamos directo al contenido que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces, partimos primero, como les comenté, con una etapa crucial en el proyecto de armar, crear, construir una cafetería, que es precisamente la etapa de construir. Ya pasamos esa etapa que fue tan complicada probablemente, que es la de la búsqueda del local comercial y luego de negociar el arriendo. De hecho, tenemos un capítulo especial donde estuvimos hablando de lo que significaba arrendar, de lo que significaba negociar los elementos que están dentro de una conversación de este estilo, de llegar a acuerdos para arrendar, de saber cuándo un local es bueno, cuándo un local es malo, tener lógicamente la noción, la realidad de que cuando estás negociando un arriendo, estás hablando con una persona que tiene pero mucha más experiencia que tú en estas cosas. Por lo tanto, ya es una etapa un poco estresante, es una etapa que probablemente se llevó gran parte de tu atención, porque lógicamente buscar locales comerciales a lo largo de la ciudad, de las calles, de las avenidas, no es rápido, es porque obviamente una vez que tú encuentras alternativas tienes que coordinar las visitas, ver qué tan bueno es el local en términos de espacio, en qué condiciones está el local, etcétera. Entonces, a mí, al menos, lo que me ocurrió, probablemente a ti te pasó o te va a pasar, y eso obviamente lo que es el objetivo de este capítulo, es que normalmente uno, toda su atención, todo el esfuerzo, toda la concentración está 100% en buscar el local comercial idóneo para el proyecto de cafetería que tienes en mente, que incluso solo lo tienes en tu mente, si ese es el punto. Entonces, estás buscando ese local comercial, pero una vez que ya lograste, encontraste y llegaste a un acuerdo con el dueño del local comercial y firmaste en notaría o donde corresponda el contrato de arriendo, te pasan la llave. A mí en particular, una vez que me pasaron la llave del local comercial, crean o no, pero me sentí tan bien porque me fui al local solo, lo abrí y estuve al interior de ese local comercial, creo que una hora, solo sintiendo esa sensación de que ya estoy emprendiendo, porque por fin ya tengo mi local, esto es mío, voy a hacer mi proyecto acá y de cierta forma todos los sueños se comienzan como a materializar.
Pero esa sensación se podría decir, de logro, de haber logrado llegar a un acuerdo con el contrato de arriendo, sinceramente no duró más que ese día. Al siguiente día, cuando nuevamente me dispongo a ir al local comercial, llegaba el momento que ya, bueno, ahora ya dejé de ser una persona que está buscando un local comercial y ahora ya soy un empresario, ya se puede decir que tengo una responsabilidad y un objetivo de abrir esta cafetería lo antes posible. Y ahí me di cuenta, y eso es parte de la esencia de este capítulo, que no tenía ninguna opción concreta, real, de quién me iba a construir la cafetería. Entonces eso, de verdad, a mí sentí una ansiedad, una preocupación, porque había hablado con un par de personas, pero nunca avancé en nada concreto. Entonces, particularmente lo que tiende a ocurrir, y a mí también me ocurrió, es que sales a buscar en ese momento eh, a una persona que te construya tu local comercial, tu cafetería, esa idea que tú tienes en tu cabeza. Pero lamentablemente eso no es rápido. Y eso es lo que uno pierde la noción del tiempo, la noción de cuánto va a tomar eso, de llevar desde que te pasan el local comercial hasta que tu cafetería finalmente está en condiciones para, para, para comenzar a vender, para incluso para solicitar los permisos, para que te vayan a revisar, que obviamente es realidad de cada país, de cada ciudad, de cada estado, de cada municipio. Entonces, lo que tiende a ocurrir es que en ese momento sales a buscar, probablemente con algún dato, alguna recomendación que te dieron de personas o empresas que te podrían construir tu cafetería. Entonces, ¿qué tiende a ocurrir? Tú los contactas, llamas a uno, probablemente tienes que tener también la consideración que no siempre están disponibles. En mi caso, yo llamé a dos opciones y ninguno de los dos estaba disponible. Uno primero tenía proyectos como para 2, 3 meses. El segundo le estaba saliendo de un proyecto, pero no iba a estar disponible hasta las próximas 3, 4 semanas. Y finalmente terminé hablando con una persona que fue la que, en definitiva, me fue a visitar al local comercial. En fin, eso es una situación primero que tú tienes que saber que te va a ocurrir. Que no porque tú ya tengas tu local comercial disponible, hay una fila de constructores o arquitectos que quieran hacer tu cafetería. Tienes que ver la disponibilidad de ellos y muchas veces están en otros proyectos en paralelo. Una cosa es que él te vaya a visitar, pero otra cosa en cuanto va a estar disponible el personal con el que él trabaja para comenzar la construcción de tu cafetería. Entonces, eso es muy importante, saber que la disponibilidad no está inmediata para ti. Y eso, obviamente, uno no tiene esa noción. Bueno, ¿qué ocurre? Que luego que la persona te visita, probablemente tú le vas a mostrar un local comercial que no tiene ninguna esencia de una cafetería. Es muy probable que incluso ese local comercial que te arrendaron esté ambientado con el negocio que estaba anteriormente. En mi caso, era una óptica. Entonces, estaba con la esencia, la lógica y los muebles de una óptica. Entonces, el desafío no solamente era construir una cafetería, sino era desarmar esa óptica. Entonces, en esa primera reunión, lo que tiende a ocurrir es que, obviamente, ve los espacios, ve las ventajas y desventajas del local, y en un momento dado, la persona que tú citaste, que en este caso el constructor, el arquitecto, te va a preguntar, oye, ahora, cuéntame, ¿qué idea tienes tú para tu cafetería? Y aquí donde viene el primer error. Normalmente, esta idea de cafetería que tú tienes está solo en tu mente, está solo en tus sueños, está solo en tu imaginación. Y ahí es donde comienza un relato un poco, no creo que un poco, bastante romántico del concepto que tienes en tu mente de cafetería. Y les hablas de las cafeterías, de lo que tú quieres, de lo que te imaginas, de a dónde a lo mejor tú quieres atender a los clientes, de que a lo mejor acá quieres un sofá, que quieres a lo mejor una zona para niños, etcétera, etcétera. Pero si te vas dando cuenta, toda la información que tú estás traspasando es verbal. Por ende, la probabilidad de que se vayan quedando detalles en esa conversación, como también cosas que tú omitiste o explicaste, a lo mejor no de la forma más clara, o bien te entendieron mal, es altamente probable que ocurra. Entonces, ahí el traspaso de información es bastante, se puede decir, de mala calidad. Entonces, ¿cuál es la lógica que sigue después de esta conversación? La persona, el arquitecto, el constructor te va a decir, perfecto, creo que capté un poco la idea que tú tienes de tu cafetería para construirla acá. Y te va a decir,
es muy probable, ya mira, hagamos algo. Te voy a crear el proyecto, te lo voy a presentar y luego ahí vamos haciendo modificaciones y seguimos avanzando. Perfecto, listo, genial. Y ahí es donde viene la primera, se podría decir, warning, la primera bandera roja acerca del proyecto. Eh, Te van a decir que probablemente el proyecto para mostrártelo va a estar en 1 o 2 semanas. En mi caso particular, cuando me comentaron eso, no lo podía creer. Yo dije, pero ¿cómo tan lento? ¿Cómo va a tomar tantos días hacer un proyecto de mi cafetería? Y claro, punto uno, esa persona con la que tú estás hablando no solo trabaja para ti, sino que está en otros proyectos en paralelo. Por lo tanto, tiene obviamente un tiempo para construir todo esto. Probablemente te va a estar haciendo preguntas, más detalles, te va a hacer propuestas y en base a eso, en 1 o 2 semanas te va a presentar su diseño, su proyecto. En mi caso, yo le dije, por favor, démosle, avancemos, apostando en que no lo voy a tener en 2 semanas, lo voy a tener en 1 semana. Bueno, finalmente fueron 2 semanas. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde viene el gran problema y por qué algunas cafeterías, y principalmente uno de los principales problemas que tienen las cafeterías al inicio, es que los dueños no solamente ante la inexperiencia negocian mal el arriendo, sino que el segundo obstáculo que se presenta, y probablemente aquí se te genera el principal problema con el que inicia una cafetería, es que el costo de construcción supera con creces lo que tú tienes contemplado, lo que tú tienes en ahorros o en financiamiento. ¿Y por qué? Porque están cometiendo estos errores. Primero, obviamente no tener esa alternativa de construir de inmediato con una persona que tú ya conoces, que ya te presentó algunas propuestas. No, normalmente la gente que sale a buscar al constructor o al arquitecto una vez que recién firman el contrato de arriendo. Entonces ahí está el primer error. Eh, Luego de esas 2 semanas que en mi caso pasaron, se me presenta el proyecto. Y un proyecto que obviamente no viene 100% como tú te lo imaginabas. Porque ¿qué te van a presentar? Te van a presentar primero un render con una visualización, una proyección de cómo sería tu cafetería en cada uno de los elementos que va a considerar tu local comercial. El mesón de atención, el mesón de preparación, la caja, la zona de clientes, las mesas, etcétera. Y obviamente ahí es donde tú comienzas a hacer modificaciones. Mira, la verdad, esto no me gustó aquí, este color no me gusta, aquí yo le agregaría algo distinto, cambiaría a lo mejor el diseño de la pared que está detrás del barista, y en fin, empiezan las modificaciones ahí en esa conversación. Y al finalizar esa reunión, cuando te están presentando el proyecto, viene una pregunta un poco inocente que yo también la hice y pequé un poco de inocencia y no darme cuenta de lo que me estaba metiendo. Al finalizar la reunión le digo, oye, bueno, ¿cuánto me va a costar este proyecto? Porque obviamente hay bastante ansiedad para saber si finalmente el ahorro que tú tienes contemplado, el financiamiento o los fondos que tienes para financiar este emprendimiento te van a alcanzar respecto a lo que tú estás planteando. Y ahí es donde viene una respuesta que es bastante cruda, pero que es muy aterrizada y muy lógica. Te dice, mira, es muy difícil que yo te diga cuánto va a costar este proyecto, porque eso yo recién ahora, después de presentarte este proyecto que estuvimos revisando, conversando, tú me acabas de realizar 15 modificaciones al proyecto. Esto lo cambiaste por madera, le pusiste, no sé, a lo mejor un mesón extra, acá hiciste 2 remisas más, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí donde el constructor arquitecto te plantea, bueno, ahora que yo ya sé lo que tú quieres y cómo lo quieres, yo ahora lo modifico, tú me das el ok, y ahí yo recién en ese momento salgo a cotizar con los proveedores, con la mano de obra, con los materiales, y te puedo dar una cifra concreta. Ahí ya estamos parados, si no te das cuenta, en la semana 2. ¿Y por qué es tan importante saber dónde estás parado, en qué momento del tiempo? Porque si te recuerdas bien, hace 2 semanas tú probablemente firmaste el contrato de arriendo de ese local comercial y tu taxímetro del arriendo está corriendo. O sea, ya te están cobrando arriendo. En ese momento que ese constructor arquitecto te presentó el proyecto, en 2 semanas más, a ti te van a cobrar un nuevo arriendo. Tú ya pagaste el primer arriendo cuando firmaste el contrato de arriendo.
Y el segundo arriendo, el segundo monto, el de alquiler, lo vas a pagar 2 semanas después del proyecto, que te presentaron el proyecto del arquitecto. Por lo tanto, estás contra el tiempo. Estás contra el tiempo. Vas a estar pagando alquiler todo el rato hasta que tú, obviamente, comiences a vender y pueda la venta pagar el arriendo. Pero mientras no ocurra eso, mientras estés viendo proyectos para allá, haciendo modificaciones, esperando cotizaciones, etcétera, etcétera, el arriendo sigue corriendo. Por eso, y obviamente me remonto al capítulo donde hablamos de arriendo de locales comerciales, es muy importante para sacarte esa presión, negociar meses de gracia, que no te cobren el primer o incluso el segundo mes. Ojalá que sean 2 meses, de esa manera tú puedes construir tranquilamente porque sabes que no te están cobrando arriendo. En mi caso, fui muy inocente, no lo sabía, no lo vislumbré, no lo proyecté. Pensé que un proyecto de construcción de cafetería era mucho más rápido y finalmente terminé pagando casi 2, 3 arriendos sin aún poder haber vendido un solo café. Entonces, ese es el gran riesgo que te ocurre acá. El arriendo te va comiendo tu inversión, dada que la construcción, los permisos posteriores se van consumiendo todo el tiempo. Entonces, muy importante eso. Entonces, volvamos un poco al hilo de la historia. Estás parado en la segunda semana del primer mes que llegaste a este nuevo local comercial. Si te das cuenta, tu local comercial aún es cualquier cosa menos una cafetería. Y recién ahora el arquitecto constructor va a salir a buscar una cotización con proveedor y te va a acordar finalmente un monto. Em, Ese tiempo depende obviamente cada empresa, cada persona, pero a mí en general me comentan, y a mí me pasó también, que se demora una semana, 10 días en total en presentarte el presupuesto. Momento que ya a ese instante ya estamos parados en la tercera semana, casi entrando a la cuarta. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya te comiste el segundo arriendo. Vas a tener que pagarlo sí o sí. Y esa realidad yo no la tenía contemplada. Por ende, mi inversión fue, se fue más rápido de lo que yo consideré porque no contemplé los meses de arriendo que me cobraron mientras estaba construyendo. Llega el momento de la presentación del presupuesto. Te explican que básicamente un presupuesto, obviamente cada uno lo presenta como quiere, pero en general los presupuestos te muestran el render ya modificado, como con todos los detalles que tú comentaste en la reunión anterior. Segundo, te dicen, mira, te voy a presentar el presupuesto. Arriba normalmente te muestran los costos de materiales, los costos de mano de obra y los costos de administración, etcétera, etcétera. Y abajo, de manera separada, te dicen, y esta es mi rentabilidad, esta es la ganancia que yo tengo por este proyecto. Obviamente ahí depende de la confianza que tengas con el constructor arquitecto, donde obviamente tú puedes dudar si realmente el costo de mano de obra, de material, de equipamiento son los que corresponden, porque probablemente ese constructor tiene precios preferenciales, pero a ti obviamente te muestra el precio de lista. Entonces, atenta con ese concepto. Y abajo te muestran la ganancia que ellos obtienen por hacer este proyecto contigo, por construirte tu cafetería. Personalmente, a mí me abren la plantilla Excel con este detalle que te acabo de comentar. La verdad, yo no me fui ni arriba, ni a los materiales, ni a la ganancia. Yo me fui directamente mis ojos a la última línea para saber cuánto me iba a costar construir mi primera cafetería. Y lamentablemente, el costo que se me presentó en ese momento superaba prácticamente en un 45-50% el presupuesto que yo tenía en mi cuenta corriente para financiar la construcción de mi primera cafetería. Y ese instante, créanme que fue uno de los momentos que más sentí miedo al emprender, más sentí preocupación, como que no tenía salida de qué iba a hacer, porque lógicamente cuando me presentan eso, lo primero, lo primero que solicito, ¿sabes qué? No me alcanza, no me alcanza lo que tú me estás cobrando, necesito que lo ajustemos. Y obviamente empezamos a hacer algunos ajustes. Ya la puerta no va a ser de este estilo, va a ser una más económica, no vamos a jugar con tanta madera, vamos a poner un poco de este otro material, etcétera, etcétera. Pero obviamente todos esos ajustes el constructor arquitecto ya lo tiene contemplado, porque es muy probable que ellos se preparan para cuando el cliente le solicita alguna rebaja. Pero créanme que esos ajustes no te mueven la aguja.
la situación sigue siendo exactamente la misma. No te alcanza el presupuesto. Y la primera respuesta que se me genera en mi mente en ese momento, yo lo remonto 10 años atrás, recuerdo haber pensado, ¿sabes qué, Víctor? No puedes seguir adelante con esta situación, con esta propuesta, porque no tienes el dinero. Y me incliné inmediatamente a decirle que no. Pero a las pocas milésimas de segundo, mi mente paró y me dijo, pero para, Víctor, si le dices que no a esta propuesta, ¿cuál es tu alternativa? Mi alternativa era decirle que no, muchas gracias, salir de esa reunión y salir a buscar otra alternativa, otro constructor, arquitecto o dos más. Pero nuevamente sabía que me iba a demorar 3 semanas, 4 semanas más en tener finalmente otro presupuesto, con el riesgo de que esos presupuestos que me fueran a presentar en un par de semanas más podían superar al que estaba viendo en ese momento. Eso yo no lo sabía, pero no me podía arriesgar a tener otro mes más de pago de alquiler. ¿Se dan cuenta un poco la situación, si tú te la imaginas? Tu poder de negociación en ese instante para mí, fue cero. No tenía poder de negociación porque estaba contra el tiempo y el costo de oportunidad de salir a buscar otras opciones era muy caro porque se podían demorar 3, 4 semanas más y probablemente las opciones, las alternativas que me iban a presentar podía ser más cara que la que estaba viendo, y cuando quisiera volver con esta opción porque era más barata, era muy probable que a lo mejor ya no tenía espacio ni disponibilidad para hacerme la cafetería. Entonces, todo ese análisis que te estoy comentando pasó por mi cabeza en un par de segundos y lamentablemente no tuve opción de decirle que no. Y ahí es donde parte el nuevo factor de riesgo. La gente está obligada a decir que sí. ¿Por qué? Porque si no tiene que seguir pagando arriendo y le es muy costoso, muy lento salir a buscar otras opciones en ese instante. Y finalmente yo le tuve que decir que sí. Y en mi mente dije, bueno, me falta un 40-45% de presupuesto. em, no me va a quedar otra que endeudarme o solicitar dinero a alguna parte y de alguna parte lo veré. Y aquí está, se podría decir, una de las principales razones de por qué quiebra, por qué fracasan las cafeterías. Es porque no solo hicieron una mala negociación con el arriendo, muy caro, no negociaron en meses de gracia, sino que además también el costo de construir la cafetería superó con creces el presupuesto que tenían contemplado y por ende los obligó a endeudarse. Entonces, cuando están inaugurando la cafetería, esa cafetería, ese negocio, no solamente tiene el desafío de que las ventas cubran todos los costos, sino que además también ahora tiene el desafío de pagar la cuota del préstamo que solicitaste para financiar ese costo extra que no estaba contemplado originalmente. Entonces, son negocios que parten con una espalda, con una carga sobre sus espaldas muy fuerte, con una responsabilidad muy fuerte y más encima con un dueño que no tiene experiencia en sacar un negocio rápidamente a flote. Entonces, por eso fracasa la cafetería y por eso muchas veces uno ve que las cafeterías duran un año y medio, más que eso no, porque ya no tienen más aire. Ya les llegó el agua hasta el cuello y no pueden seguir subsistiendo porque la carga con la que comenzaron es demasiado alta. Y ocurre por estas situaciones, por la inexperiencia en la negociación de arriendo y posteriormente con la etapa de construcción. Pero, por otro lado, eh, siempre hay dos caras ante esta moneda. Y obviamente experiencias y aprendizajes que yo obviamente trato de traspasar, y obviamente está la lógica de poder estar haciendo este podcast. Hay una forma distinta de hacer las cosas que va a hacer que tú retornes, que tú captures nuevamente tu poder de negociación. ¿Cómo yo te recomiendo hacer este proceso de construcción? Primero que todo, vámonos a una etapa antes de la construcción. Vamos a la etapa cuando estás buscando locales comerciales para arrendar, es decir, antes de la firma del contrato de arriendo. En ese momento, en paralelo, tú tienes que estar conversando, buscando, preguntando por constructores o arquitectos para tenerlos en el radar, para hablar con ellos, para decirle que tú en cualquier momento vas a arrendar un local comercial y vas a querer hacer una cafetería. Una vez que tú
eh, ya tienes más o menos claro cuáles son estos constructores, cuáles son los arquitectos con los que tú vas a trabajar eventualmente. Yo te recomiendo 2, 3 alternativas y ya tienes a lo mejor 2 o 3 locales comerciales en la mira que te está gustando, que estás negociando ya con ellos. Haz lo siguiente. Solicita al corredor de propiedades o al dueño de los locales que a ti te interesa si te lo pueden mostrar una nueva oportunidad, porque se lo quieres mostrar a tu socio, se lo quieres mostrar a tu pareja. Y en ese instante, en esa apertura de local para verlo nuevamente, llama a una reunión a 2 arquitectos, a 2 constructores con los que tú conversaste. Obviamente, haz esta actividad con los locales comerciales que a ti te interese, que tú creas que sí, yo creo que voy a arrendar. Y cítalos, obviamente por separado. Primero cita a uno, luego al otro. Cuando llegue el primer constructor, le manifiesta, mira, este es el local comercial que yo voy a arrendar, me gusta, tiene ciertas ventajas, etcétera, etcétera. Y acá yo quiero construir mi cafetería. Y aquí viene la pregunta, que probablemente te vas a recordar que hace unos par de minutos te lo dije. Bueno, dime ahora, ¿qué tienes en mente para hacer tu cafetería acá? Y ahí para el relato romántico, soñador de lo que es tu cafetería. Y simplemente pásale archivos digitales. Un pendrive, un mail, una transferencia de archivos, donde en esos documentos van fotos, van videos de cafeterías que a ti te gusta, de diseños que a ti te interesa, de colores, de materiales. Y, lógicamente, ya le estás traspasando una información concreta al arquitecto, al constructor, y le dices, mira, este estilo de cafetería que te estoy pasando en este pendrive o en el mail que te voy a enviar en unos minutos, es el estilo de cafetería que yo quiero hacer en este lugar. Perfecto, te van a decir, listo, me queda clarísimo. Ahí ya le pasaste algo concreto, no solamente palabras en el aire, soñadoras, románticas, no, le pasaste algo concreto. Y por ende, él no te va a poder hacer propuestas que se salgan de ese marco, porque tú le marcaste la cancha. No te van a proponer materiales que no están contemplados, colores que no están obviamente definidos. No, solo con cosas que a ti te gustaron. Y probablemente ese archivo, esas fotos, esos videos, es muy fácil ya realizarlos con las redes sociales. Simplemente lo vas juntando en este proceso cuando estás buscando el lugar comercial, cuando estás hablando con constructores, te vas haciendo un archivo de videos y fotos. Y luego viene la propuesta típica del constructor arquitecto. Perfecto, me queda claro lo que tú quieres. Ahora te voy a preparar un proyecto y ahí tú dices, no, 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 no. Muchas gracias. No quiero que me prepares un proyecto. ¿Sabes lo que quiero? Quiero que me hagas una estimación nivel 0. Una estimación nivel 0. ¿Qué significa? Es un preproyecto. ¿Qué es un preproyecto? Y eso cuando yo lo supe, me hubiera encantado saberlo con anticipación. Un preproyecto es una propuesta que te hacen los arquitectos, los constructores normalmente, pero que te lo hacen de manera muy rápida, en 1 o 2 días. Y normalmente te lo entregan en un Excel, en una sola hoja, donde ya teniendo claro lo que tú quieres, viendo el local comercial, las dimensiones, las ventajas, las desventajas que tienen, te pueden hacer una estimación rápidamente de cuánto te va a costar esta cafetería en ese local comercial. Y te lo entregan en 1 o 2 días. Y eso obviamente a ti te entrega una tremenda información, porque cuando tú recibes ese proyecto, tú obtienes información valiosa de saber cuánto aproximadamente te va a costar la cafetería. Luego ya cuando el proyecto se lleva a cabo, obviamente pueden haber un poco de distorsiones, pero tú ya tienes a grosso modo cuánto te va a costar. Y eso a ti te permite tomar decisiones si arrendar o no arrendar ese local comercial. ¿Por qué? Porque te pueden ocurrir ciertas situaciones. Por ejemplo, puede ocurrir que te mandan el preproyecto y tú tienes considerado, por decirte algo, $20,000 para la construcción y el preproyecto te dice que te va a costar $30,000. ¿Por qué tanta diferencia? No tengo ese monto extra. Y cuando hablas con el constructor le dices, oye, pero ¿por qué tan caro $30,000? Le dices, bueno, lo que pasa es que, y ahí te pueden decir diferentes razones, pero te pueden decir razones técnicas que tu ojo no tiene ese desarrollo para ver, por ejemplo, situaciones donde te dicen, mira, lo que pasa es que si tú no te diste cuenta, pero el arranque de agua está, podríamos decir, al final del local comercial, al lado izquierdo, y tú quieres la parra del barista, la quieres al ingreso de la cafetería al lado derecho. Por lo tanto, yo tengo que picar todo esto, tengo que romper este piso, tengo que tirar un arranque de agua y que llegue hasta acá, como también si no te das cuenta, tampoco hay puntos de electricidad.
Por ende, también tengo que hacer un trabajo ahí importante con el concepto eléctrico. Y ahí cuando obviamente tú te vas dando cuenta, wow, tienes toda la razón, yo no había visto esto. Y obviamente esa información te los da los preproyectos. Al segundo constructor que va a llegar probablemente a la media hora que se va el primero, le pides exactamente lo mismo. Entonces tú ya tienes dos alternativas de preproyecto, donde uno probablemente te dice $30,000, el otro te dice $25,000, pero ojo, aún no has firmado ningún contrato de arrendo. Pero esta información que te van a entregar ellos te permite tomar una decisión informada, responsable, de saber si contratas o no el arriendo de ese local comercial. Porque si realmente construir una cafetería que a ti te gusta en ese local comercial probablemente no te conviene por la cantidad de intervenciones que se tienen que hacer. Y simplemente ahí tú llamas al dueño de la cafetería, al corredor de propiedades, y le dices, ¿sabes qué? Estábamos listos para firmar, soy consciente, pero me acaba de entregar una información que hace que el costo de construcción sea muy alto. Y la verdad no lo tengo, así que prefiero no tomar el local comercial. Probablemente el corredor se va a enojar, pero que no te importe nada. Si tú no firmaste un contrato de arriendo, no tienes ninguna responsabilidad y probablemente no vas a ver más a esa persona. Si aquí, obviamente, lo que tú tienes que velar es por cuidar tu presupuesto. Pero vamos en otro caso. Si efectivamente te conviene, los preproyectos que te entregaron fueron buenos, un valor que obviamente está a tu alcance, y entonces puedes seguir avanzando. Pero ojo, también te recomiendo otra cosa súper importante. En esa misma visita, cuando llegan los dos constructores y cada uno te va a presentar su preproyecto, cita a una tercera persona. Una tercera persona. ¿Qué persona? Un electricista. ¿Por qué un electricista? Porque si tú no haces un chequeo de la capacidad eléctrica de esos locales comerciales, sobre todo si estás en un barrio antiguo, donde probablemente los tendidos eléctricos datan de muchos años y probablemente pueden haber algunos problemas de capacidades, de instalaciones, etcétera. Si tú no haces un chequeo eléctrico, puedes construir tu cafetería, puedes armarla, equiparla y llegar el día de la inauguración, donde vas a invitar probablemente a muchos amigos, conocidos, familiares, etcétera. Vas a estar con la máquina de café prendida, el aire acondicionado prendido, toda la maquinaria produciendo y de repente se te va a cortar la luz. ¿Y por qué? No porque se cortó en el barro, sino porque se te cortó a ti. Porque la capacidad de ese local comercial en términos eléctricos no es capaz de abastecer toda la demanda que genera una cafetería. ¿Por qué? Porque las cafeterías demandan mucha electricidad y probablemente el costo de aumentar la capacidad de hacer nueva instalación eléctrica, adivina quién lo tiene que pagar. Efectivamente, lo tienes que pagar tú. El dueño del local comercial, cuando tú le llames y le expliques esta situación, te va a decir, mira que lamentable, haz la inversión, no tengo ningún problema, pero ese costo lo pagas tú, porque el local comercial no tiene problemas eléctricos, es tu negocio el que está demandando una mayor capacidad eléctrica, por ende, es costo tuyo. Y eso, nuevamente, otro costo que tú no tenías contemplado. Entonces, el electricista simplemente va a hacer un estudio, tú le vas a comentar qué negocio vas a tener, cuáles son las máquinas que normalmente se usan en tu negocio, y ahí te va a decir si aplica o no aplica. Obviamente, si te dice, mira, el local comercial no tiene la capacidad, hay que hacer una inversión considerable, es otro dato más para saber si te conviene o no arrendar ese local comercial. Entonces, te vas dando cuenta, te estás cubriendo del costo de construcción como de la capacidad eléctrica. Y con esa información tú ya puedes responsablemente y con información decir arriendo o no arriendo este local comercial. Entonces, por eso es tan importante hacer todas estas validaciones de, lógicamente, tomar una decisión informada para saber si te conviene o no contratar ese arriendo de ese local. Por lo tanto, preproyecto, electricistas son recomendaciones que de todas maneras te voy a dejar acá y ojalá que a ti te sirva, ya que le sirva a una persona de las que está viendo, la que está escuchando, yo me estoy muy feliz, porque normalmente las personas no consideran estas variables y parten su proyecto de cafetería con mucha felicidad, pero además que también con mucha preocupación, porque no solamente las ventas tienen que cubrir los costos de funcionamiento, los sueldos, el propio sueldo y la rentabilidad que se le quiere generar al dueño, sino que también tienen que pagar préstamos por inversiones que no tenían consideradas originalmente. En fin, arriendas el local comercial y una vez que parte la construcción, ¿qué consejos te puedo dar? Primero que todo,
que parta lo antes posible. No porque tú le digas al arquitecto, al constructor, ya comencemos, quiere decir que al otro día van a estar en tu local. Y no, ellos normalmente tienen cuadrillas de constructores que están en otros proyectos y probablemente te van a decir, mira, yo en una semana más puedo comenzar. Entonces, otra semana más donde tú también tienes que esperar y obviamente pagar ese arriendo que no tenías contemplado. Segundo, si te vas dando cuenta y tomas la decisión de que ese local comercial te conviene, en estos momentos tienes dos propuestas de preproyecto de dos constructoras. Los puedes hacer competir para, obviamente, tomar la decisión o la alternativa que más te convenga en términos de calidad y en términos de presupuesto. Entonces, si te vas dando cuenta, pasaste de una situación donde no tenías ningún poder de negociación a otra situación donde sí puedes hacerlos competir y puedes, obviamente, tomar una decisión que a ti te convenga. Entonces, eso, partir lo antes posible. Segundo, te recomiendo visitar la cafetería, la construcción todos los benditos días. ¿Por qué es así? Porque si tú te ausentas del proceso de construcción, créeme que te van a hacer algo que no está contemplado en el proyecto, van a estar tomando decisiones que probablemente tú no vas a estar presente, por lo tanto no te vas a dar cuenta hasta que finalmente la cafetería esté 100% construida. Van a ir ocurriendo situaciones en el proceso de construcción que se tienen que tomar y se tienen que ir tomando decisiones en el momento, por lo tanto siempre tienes que estar presente y obviamente cuando tú estás presente también la gente trabaja más porque tú eres el mandatario, tú eres el cliente. Entonces mi recomendación, no te ausentes del proceso de construcción. En paralelo, lógicamente, tú tienes que estar comprando maquinaria, equipos, etcétera, etcétera. Y eso también tú tienes que alinearlo. Toda la maquinaria y los equipos que tú estás adquiriendo, no te recomiendo originalmente que te las despachen de inmediato, ni que tampoco que te las despachen a la cafetería. ¿Por qué? Porque está en proceso de construcción. Todo el equipamiento, máquinas se te puede llenar de polvillo, pueden haber accidentes donde te las estropea. Entonces, mejor evita ese riesgo, que tus proveedores no te despachen los equipos inmediatamente, como también estar visitando el local comercial todos los días. Entonces, eso es clave. Otro punto importante, recomiendo, visita la entidad que está a cargo de los permisos para operar una cafetería en tu ciudad, en tu municipio, que corresponda en tu país. De esa manera tú te vas a dar cuenta inmediatamente cuáles son los requisitos básicos que te van a solicitar para aprobarte el funcionamiento de tu cafetería. Normalmente lo que tiende a ocurrir es que un estamento sanitario te aprueba el funcionamiento de tu local comercial. Esto es porque obviamente es un lugar donde tú vas a expender, vas a preparar comida, por lo tanto te tienen que aprobar y luego de esa aprobación tú logras la patente de funcionamiento en el municipio donde está tu local comercial. Esa es como la lógica, ese es el camino. Por lo tanto, ten muy claro esos requisitos, si bien el constructor y el arquitecto los tienden a saber, pero no es su responsabilidad, es tu responsabilidad solicitarlos. Cosas básicas de todas maneras, como obviamente, por ejemplo, que los baños no estén cercanos al sector de preparación, que probablemente también exista baños por sexo, uno para hombre, otro para mujer, que las cocinas y todas las superficies de preparación de alimentos sean lavables y no inflamables, etcétera. Y eso, obviamente, mi recomendación 100% es que te acerques a la entidad que corresponde en tu lugar y averigües cuál es el listado de lo que debes tener. Y otro punto importante, normalmente las cafeterías además también quieren agregar el expendio, la venta de pasteles, de pan y de otros podríamos decir, tortas, cosas por el estilo. Eso es muy normal que se necesite otro permiso sanitario totalmente distinto al de cafetería. Por lo tanto, averígüelo con tranquilidad. Si efectivamente vas a necesitar un permiso para cafetería y un permiso para pastelería o panadería, te recomiendo que partas primero con el de cafetería, porque de esa manera comienzas a funcionar, a vender antes y por ende, obviamente, empiezas a generar ingresos, flujo de caja antes para cubrir tus costos y luego le vas agregando la cafetería, la pastelería y lo que tú necesites de acuerdo a los requisitos que te vayan solicitando, que normalmente ya cuando estás contado como cafetería no deberían ser mucho más los que vas a necesitar para los otros permisos. Entonces, eso sí, eso es importante y clave. Otra recomendación, diseño
de tu local comercial con una estrategia comercial detrás. No es llegar y diseñar en términos del layout de tu local comercial, se puede decir, a tu antojo, a tu romanticismo o algo que te gustó. Trata de pensar como un cliente. ¿A qué me refiero? Trata de hacer el proyecto de tu cafetería pensando como cliente. Es decir, trata de crear tu local comercial donde se promueva un flujo expedito y ojalá circular de los clientes. Es decir, cuando un cliente ingresa a tu cafetería, que inmediatamente sepa dónde está la caja, que no esté escondida, que esté visible. Y ojalá que esa caja esté al final del local comercial. ¿Por qué mi recomendación? Porque de esa manera tú obligas al cliente a entrar, vitrinear y conocer todo tu local, toda tu cafetería y todos los productos que tú estás vendiendo. Luego que ese cliente pague, ¿cuál es el circuito que sigue? Probablemente avanza hacia un costado para que pase el siguiente cliente y le entrega a lo mejor su producto, se podría decir, de alimento, un sándwich, una media luna, una donut, etcétera. Lo recibe, sigue al siguiente estación, donde probablemente le van a entregar su vaso de café con el barista o con la máquina, lo recibe. Y luego la estación final, el endulzado. Gran parte de los clientes endulza su café. No todos lo toman sin café como se tiende a recomendar. La mayoría lo endulza. Por lo tanto, ten una estación especial de endulzado. Es importante este dato. La estación de endulzado genera mucha basura, mucha suciedad. Por lo tanto, incentiva a que el cliente, ojalá ese proceso de endulzado lo haga lo más rápido y ojalá de autoatención posible. Es decir, que tenga toda disposición, que ahí mismo él pueda endulzar, que pueda revolver y que inmediatamente tú le pones un lugar donde botar eso. Porque si tú no lo haces, la gente va dejando todos esos residuos en cualquier parte, en cualquier parte. Y por lo tanto, es muy clave que esa zona esté siempre limpia, que esté siempre, obviamente, aseada. Porque independiente que toda la recomendación que te estoy dando tú la hagas, tienes que tener mucha atención a esa zona, porque va a estar muy sucia constantemente. Así que ojo con eso. Y luego finalizada esa estación, el cliente se retira y se retira de tu local comercial, ojalá por un camino, por un flujo, donde no se topa con el que va ingresando. Entonces, si vas dando cuenta, estás optimizando al 100% el flujo interno de tu cafetería, sobre todo si tenemos espacios acotados. Por lo tanto, piensa como un cliente, piensa cuál va a ser el flujo de entrada, de desarrollo, de entrega, de endulzado, de salida, etcétera. Segunda recomendación, impulsa la compra espontánea. ¿Qué significa eso? Que al lado de la caja siempre te recomiendo tener, por un lado, la vitrina, por otro lado, el showroom. ¿Qué significa eso? Que cuando el cliente está haciendo la fila para ser atendido o bien cuando está haciendo su pedido de café, créeme, la mayoría de los clientes ingresa para pedir un café, no para pedir otras cosas. Es en el momento de la venta donde tú tienes que incentivar que ese ticket aumente, que pasa a ser desde un café a un café con un acompañamiento, a través de promociones o a través del efecto visual. Por eso, vitrina al lado de la caja, showroom al lado de la caja. Porque de esa manera, cuando el cliente está haciendo la fila o cuando está siendo atendido, si tú le incentivas a agregar algo más, el cliente simplemente tiene que mirar hacia la izquierda o mirar hacia la derecha y decir, ya, dame el muffin que está acá, el de chocolate. Entonces, de esa manera, tú le haces la vida fácil al cliente para que aumente su ticket y no le tienes una vitrina probablemente a 5 o 7 metros de donde está siendo atendido, porque él se tiene que desplazar hacia allá a ver eventualmente lo que le gusta. Y eso para todo el flujo. Por lo tanto, haz la vida fácil y ten todos estos elementos como la vitrina y el showroom, donde obviamente pueden tener productos para llevar para su casa, a disposición de la vista del cliente en el momento que está pagando. ¿Ok? Por otra parte, otra recomendación que también te quiero entregar, siempre todas las promociones, el café del día o el producto que tú quieras darle fuerza para la venta, siempre tiene que estar promocionado a la izquierda respecto a cómo va ingresando el cliente a tu local comercial. Siempre a la izquierda. Está comprobadamente que los clientes o las personas, los seres humanos, cuando ingresan a una habitación, siempre van a mirar primero a la izquierda. Luego van a mirar el resto. Por lo tanto, todos estos productos tienen que estar hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho puedes decorar con cuadros, con cafeteras, con lo que tú quieras. Pero al lado izquierdo, muy claro, muy visible, estas promociones, este café del día, en fin, lo que tú quieras. Así que esas son recomendaciones de layout que tengo para efectos de la construcción. Así que, bueno, con este dato, con estas recomendaciones, con estos consejos y con esto un poco
historia que tiende a ocurrir a los emprendedores cuando parten con su cafetería y obviamente las problemáticas que se generan, sobre todo cuando están recién comenzando. Te quiero obviamente dar todo este aprendizaje, toda esta experiencia para que ojalá para ti, cuando comiences tu cafetería o cuando estás pensando de cuánto va a ser el costo de una cafetería, todos estos datos te sirvan y también cuando estés construyendo todos estos tips, todos estos consejos también te ayuden a crear un negocio mucho más rentable, duradero y que además tú lo disfrutes. Bueno, ahora vamos al segundo tema que tenemos preparado para el capítulo del día de hoy, en este podcast para cafeterías. Es una tendencia que a mí me fascina, algo que normalmente a mí me llamaba mucho la atención, que son estos conceptos de los kioscos, que son románticos, que datan de mucho tiempo, kioscos que están en diferentes partes de nuestra ciudad, de nuestro lugar donde vivimos y que probablemente hemos generado lazos de amistad o una relación de mucho tiempo con la persona que lo atiende y que han ido obviamente siendo afectados por toda la evolución de las ciudades, de los desarrollos urbanos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como una gran tendencia en este concepto de los kioscos? Son kioscos de revistas, de diarios, bueno, cada vez menos diarios, que hoy ya muchos diarios hoy día se han ido transformando a un formato más bien digital, se ha ido perdiendo este concepto del papel, pero las revistas obviamente y otros productos y otros artículos siguen estando presentes en el mundo de los kioscos. Estos kioscos se les ha hecho un refresh para transformarse en cafeterías. Y obviamente yo cuando conocí esta tendencia me cuadró totalmente. O sea, obviamente hay iniciativas que muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver el café a lo mejor con un local comercial que vende otra cosa, como que no hace fit? A lo mejor no me cuadra mucho, pero no, aquí en el caso de los kioscos de revistas, de diarios, a mí me cuadra totalmente. ¿Por qué? Primero, porque tienen una clientela recurrente, tienen relaciones con sus clientes que datan de mucho tiempo. Segundo, uno de los principales activos que tienen este tipo de negocios en las ciudades, en las avenidas, es su ubicación. Y que lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos capítulos en el mundo de las cafeterías, que la ubicación es clave en este negocio. Ellos ya tienen ese acceso al flujo peatonal, al flujo de clientes, que todos ellos, a lo mejor históricamente, le han ido comprando revistas, diarios, a lo mejor de a poco le han ido agregando otro tipo de productos, pero ahora muchos kioscos le están agregando el concepto del café y se transforman en una propuesta que le hace un refresh no solamente en producto con el café, sino también en términos de diseño. Lo hacen más bien una cafetería y que está muy bien ubicada. O sea, sí, eso es innegablemente una de las principales virtudes que tiene este tipo de iniciativas de aprovechar la tremenda ubicación que tiene por el acceso a peatonal que existe. Pero también toda esta iniciativa que está tomando mucha fuerza, sobre todo en Europa, ha hecho que se revitalice un sector que estaba bastante alicaído en términos de crecimiento, porque obviamente todos los kioscos hacían de la venta recurrente de diarios uno de los principales fuentes de ingreso. Pero a medida que los diarios se han ido digitalizando, como se los comenté, a través del modelo de suscripción, que incluso te llega el diario directamente a tu WhatsApp y puedes ver los titulares o a lo mejor adentrarte en algún artículo en particular, las mismas redes sociales te van informando de lo mismo, etcétera, se va perdiendo este flujo. E incluso en España, entre el 2012 y el 2021, los kioscos cayeron un 44%, pasando de cercano a 7.600 a un poquito más de 4.200 unidades. Entonces, obviamente se está viendo el efecto de esta menor compra de diarios físicos. Obviamente se ve en la menor cantidad de kioscos también. Por lo tanto, esta propuesta de revitalizarlos a través de agregarle un producto tan clave, tan importante, tan recurrente, que solo importante es la recurrencia de venta que tiene un producto como el café. O sea, están reemplazando la recurrencia de venta del diario por la venta recurrente del café.
pero además con un componente romántico, con un componente que hace muy buen fit con el café, como es la cultura, la escritura, las revistas, los artículos, etcétera. Entonces, eso hace esta tendencia que ya es una realidad, sobre todo en España, algo que a mí me tiene muy entusiasmado y que ojalá de a poco se empiece a expandir acá en Latinoamérica. Ahora, algunas iniciativas incluso se han ido como franquiciando, y eso es lo interesante. Este modelo puede ser fácilmente franquiciable. O sea, tú creas el concepto, el modelo de negocios, el café, la máquina, la operación, el layout del kiosco y lo puedes ir replicando ¿con quién? Con las mismas ubicaciones de tu ciudad, con todos los kioscos que tú conoces o alrededor de tu propia ciudad. Deben haber otras ciudades donde está el mismo concepto de los kioscos, que en vez de ir desapareciendo, se van revitalizando. En Barcelona, por ejemplo, una iniciativa es News and Coffee. Y el primer kiosco que instalaron, imagínate, fue en diciembre del 2019, lo transformaron en una cafetería. Y lógicamente, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el concepto? Publicaciones de arte, diseño, mezclado o acompañado con café artesanal, tostado ahí en el momento. Entonces, eso le genera una revitalización que hace que obviamente esté funcionando muy bien. Como también otra franquicia, otro modelo de Good News, también partió en el año 2020 y créeme que incluso ha levantado capital a través del modelo de crowdfunding, donde logró levantar más de 4 millones de euros. Y su facturación está cercana ya al 1 millón de euros con 8 kioscos más 7 tiendas de café. Entonces, ¿te vas dando cuenta? Es un proyecto, creo yo, que tiene mucha escalabilidad. ¿Por qué? Porque las ubicaciones ya están, porque el desarrollo principal, la estructura que te la da el kiosco ya está de antes. Segundo, el flujo de clientes ya está presente. Y tercero, la operación ya está. Solamente tú le tienes que agregar este concepto del café a personas que probablemente no están acostumbradas, pero eso obviamente lo puedes ir resolviendo porque no necesariamente lo tienes que hacer a través de máquinas de barista, sino que lo puedes hacer a través de máquinas automáticas. Entonces se te genera esta oportunidad de negocio que a mí al menos me parece súper interesante. Pero porque es un modelo de negocios que tiene muy buenas características. ¿A qué me refiero? Primero, tienen la estructura del kiosco, por lo tanto, la obra que hay que realizar es bastante acotada. Incluso puede ser más bien un refresh de diseño frontal que haga, obviamente, o apela al concepto de cafetería. Segundo, tener un concepto de revistas acorde con el concepto de café, de especialidad, o incluso que el café vaya acorde con los tipos de revistas o artículos que tú quieres promover. No necesariamente estamos hablando de café de especialidad, puede ser otros cafés a lo mejor un poco más comerciales. Y obviamente la política de precios que va acorde también al barrio donde tú puedes trabajar. ¿Qué es lo interesante? Que también la rentabilidad, el retorno de la inversión también es más alto, dado que ya la gran parte de la inversión está realizada. Segundo, tu rentabilidad por metro cuadrado supera probablemente o va a superar probablemente a muchas otras cafeterías ya previamente instaladas bajo el modelo clásico de un local comercial o todos los otros tipos que hemos revisado durante esta temporada del podcast para cafetería. Acá son pocos metros cuadrados donde sí te puede generar una importante venta en el concepto del café. Y por otro lado, también tienen externalidades positivas esta tendencia, esta retransformación, este refresh, porque hace un impacto obviamente urbano, cultural, súper importante. Imagínate pasar una ciudad de tener solo kioscos de revistas donde cada vez menos personas están adquiriendo esos productos, hacer un concepto de mini cafeterías de especialidad o cafeterías gourmet por toda la ciudad. Imagínate ese aroma que se va a ir generando, ese impacto visual, todo el tema turístico que significa, y obviamente eso ha hecho que la tendencia de crecimiento, las proyecciones de este formato tengan muy buenos números en Europa, en España, donde ha sido el lugar que ha tomado más velocidad de crecimiento, y también porque no solamente es un negocio grato, visualmente atractivo, sino que también te genera un importante margen por todo lo que te comenté, por todos los elementos, porque elimina la incertidumbre si van a llegar clientes o no van a llegar clientes. Tus clientes ya los tienes, la ubicación ya la tienes, la estructura principal ya la tienes y la operación ya la tienes. Solo tienes que agregar un elemento extra,
y obviamente hacer un refresh de diseño frontal, que obviamente es importante para llamar a la atención. Entonces, ¿es una tremenda oportunidad? Sí, yo creo que es una muy buena oportunidad, que obviamente hay que analizarlo, hay que ver los temas regulatorios en cada ciudad, en cada municipio, saber si yo puedo transformar un kiosco en una cafetería donde expendo café. Probablemente el abanico de productos que acompañan el café es más acotado, no puedes obviamente cocinar, es muy probable en ese lugar, pero sí puedes expender productos que probablemente necesitan una refrigeración o simplemente calentarlos antes de ser entregados. Por lo tanto, ahí hay un tremendo potencial y obviamente evaluar el layout del kiosco como tal. Son espacios acotados, por lo tanto la capacidad de almacenamiento también es acotada. Pero ahí obviamente puedes hacer asociaciones con locales alrededor que te permitan almacenar tus productos. Entonces, la aplicación, esto en la TAM, ¿cuadra? Para mí cuadra 100%, sobre todo por las estructuras que tienen nuestras ciudades, nuestras avenidas, nuestras calles, donde siempre ha estado considerado el concepto del kiosco como un lugar para adquirir revistas, diarios, etcétera. Pero hoy día le agregamos el concepto del café. Y sinceramente yo creo que es una tremenda oportunidad. Es muy fácil pivotear, es decir, la inversión para hacer un testeo es muy rápido. Simplemente instalas una máquina, obviamente validando los permisos necesarios de café con el kiosco, capacitas, haces un look and feel un poco mucho mejor en términos de diseño visual, haces el procedimiento para la atención del café, lo complementas con un buen abanico de productos, de revistas, artículos que vayan acorde con el tipo de café que está ofreciendo, y listo, comenzaste y te vas a dar cuenta inmediatamente si esto funciona o no funciona. Y si funciona, genial, lo comienzas a replicar, a franquiciar, a estandarizar, etcétera. O sea, hay un sinfín de oportunidades en este concepto de hacer un refresh de los kioscos tan románticos y tan obviamente bonitos para nosotros desde nuestra infancia, que han estado en toda nuestra cultura, sobre todo en Latinoamérica y también obviamente en Europa, donde comenzó, nació y donde se está desarrollando este gran concepto del refresh de los kioscos. Listo, finalmente ya terminamos este nuevo capítulo del podcast para cafeterías. Revisamos 2 temas súper interesantes y que ojalá te hayan gustado: la construcción de una cafetería y los refresh de kioscos en cafeterías de especialidad. Espero que esta información te ayude, te oriente para el proyecto que estás pensando, que estás obviamente planificando, y ojalá que lo lleves a la realidad lo antes posible. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Víctor Olave y te espero en un nuevo capítulo del podcast para cafeterías.